Entonces, que vamos a compartir de los desafíos de la economía política hoy y ahora con el ministro de Hacienda de la Nación. Nicolás Dujovne, actualmente es ministro de Hacienda de la Nación, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, 1990. Ha sido profesor de tópicos de Administración Bancaria en la maestría en Finanzas y en la Escuela de Gobierno, ambas en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado en Citibank Argentina, en Alfa, Estudio de Economía y Negocios, en Banco Galicia, en el Banco Mundial y en la consultora Nicolás Dujovne y Asociados. Ha asesorado a la Secretaría de Hacienda y otros organismos gubernamentales. No sé si te diste cuenta, Nicolás, que te pusimos al medio. Estás medio en una encerrona acá, así que prepárate. Bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Después de ese momento distendido que hemos tenido en el panel anterior. No creo que esté en condiciones de generar el mismo... Ahora viene la entrevista tensa. Nicolás, ministro... Vamos a empezar tratando de apuntar a los principales problemas y a los principales temas económicos que tiene en este momento en la agenda. Y yo quisiera empezar, en todo caso vamos avanzando. Con lo que ha sido esta semana, la noticia económica de esta semana que ha puesto, no diría sorpresa, pero sí mucha preocupación en todo el ámbito económico, que es este nivel inflacionario que nadie, me imagino, podía... pensar para la Argentina este año, ¿no? De una inflación anual del orden del 45%. Si hay algún sendero que ustedes estén imaginando y cuáles son los pasos de ese sendero para salir de lo que va a ser el nivel de inflación más alto en los últimos 27 años, ¿no? Bueno, sin duda, buenas tardes a todos primero, que no los he saludado. Pero sin duda, la inflación del mes de septiembre y la de octubre van a marcar el pico del año y responden a la inestabilidad cambiaria que hemos vivido, especialmente en el mes de abril, pero donde hemos tenido una fuerte depreciación de la moneda a finales de agosto y el traspaso a precios de esa depreciación es la que ha generado este pico inflacionario. Ahora, mirar esta inflación y proyectar para adelante la inflación a la luz de los números de septiembre y octubre es mirar el futuro con el espejo retrovisor, ¿no? Porque desde hace ya varias semanas el gobierno puso en marcha una política monetaria realmente muy dura, en base a una regla muy clara, muy sencilla, muy simple de entender para la sociedad, en base al control de los agregados monetarios, que consiste en mantener constante la base monetaria en términos nominales hasta el mes de junio del año próximo, de manera de reanclar las expectativas y las variables nominales. Y eso está dando sus frutos. Digamos, la fortaleza de la moneda no depende centralmente de la intervención que pueda o no hacer el Banco Central. Depende de la calidad de la política monetaria y de cuán restrictiva es y cuán creíble es. Nosotros pensábamos que la manera de resolver este problema tan grave de la inflación, porque realmente afecta a los que menos tienen, es un impuesto absolutamente regresivo, tenía que venir de la mano de un cambio radical en la política monetaria. Y eso es lo que decidimos implementar, sabiendo que si bien la tasa de interés de corto plazo es alta en términos nominales, no tanto en términos reales, porque si ustedes se fijan, la inflación del mes de septiembre anualizada no es muy distinta que la tasa de interés de corto plazo del Banco Central, que por otro lado es una tasa de interés a 7 días, en la cual uno no se compromete a emitir pasivos a esa tasa durante un mes, 2 meses o un año, ¿no? Era la alternativa menos recesiva que teníamos, puesto que un shock adicional de inflación y el impacto que eso generaría sobre los salarios reales es mucho más duro que el impacto que genera sobre la inversión y sobre el financiamiento en el corto plazo esta tasa de interés. Lo vemos
claramente como una medida realmente muy dura en un momento en el cual había que reanclar las expectativas inflacionarias. Recuerdo una columna que escribiste el año pasado en agosto para La Nación, diciendo que estaban sentadas las bases para un crecimiento sólido y sostenido de la economía argentina, con una inflación que estaba bajando, con tarifas no atrasadas, tipo de cambio que no se atrasaba y con impuestos bajando. Hoy la realidad es que muchos de esos supuestos no se están dando. Para ser un poco sincera, nadie vio venir lo que sucedió, creo que ni ustedes, ni la oposición, ni nadie, ni los economistas. Hacia adelante, ¿cuáles son tus preocupaciones o por dónde puede estar o puede haber desvíos en este trayecto, en este sendero que se están planteando? Yo creo que acá hay que separar dos planos, Florencia. Uno es las líneas gruesas del esquema económico que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Macri desde diciembre de 2015, ¿no? Que consiste en tener una economía con la macroeconomía, un país con la macroeconomía ordenada, sistémicamente competitiva, lo cual implica desregular, integrarnos al mundo, converger al equilibrio fiscal, bajar impuestos, cosa que hemos hecho en los primeros años de la gestión. Ese es el programa general de gobierno que se puso en marcha, eliminamos los controles de capitales, empezamos a normalizar las tarifas, tuvimos un año 2016 difícil, pero sentamos las bases para comenzar a crecer. Ese programa sigue su curso, es el gran programa para cambiar a la Argentina, para salir del esquema tan poco ambicioso de sustituir importaciones por ser un gran país exportador, por tener equilibrio fiscal. Esas son las líneas que implementamos desde el primer día. Nos fue muy bien el año 2017, nos fue muy bien hasta el primer trimestre de 2018 y luego tuvimos una serie de shocks que indudablemente no esperábamos, ¿no? La sequía, la apreciación del dólar contra las monedas emergentes, que afectó mucho más a los países que todavía no habían terminado de hacer sus reformas, los que todavía tenían desbalances macroeconómicos como los nuestros, que sabemos que los teníamos. Y ahí tuvimos que corregir el rumbo. Nosotros veníamos navegando por un río que podemos llamar el gradualismo y el cambio en el contexto internacional nos obligó a acelerar, entramos en los rápidos, ¿no? Empezamos a navegar en los rápidos de este río, donde hay rocas, donde nos golpeamos, pero donde creo que a veces perdemos la perspectiva del cambio macroeconómico que estamos transitando en este momento. Porque estamos haciendo una corrección fiscal de 3 puntos del producto con respecto a las proyecciones iniciales que teníamos para este año, que era un déficit primario de 3,2% del producto, hacia equilibrio primario el año que viene. Por supuesto, todavía tenemos déficit global. Estamos haciendo una corrección en nuestro desbalance externo de la cuenta corriente del balance de pagos desde 5 puntos del PBI a un déficit el año próximo que proyectamos en 1,5%, con una variación en el tipo de cambio real de 40%. Nunca esto antes se había hecho en la Argentina sin una crisis política. Y que la sociedad argentina todavía siga manifestando el apoyo que muestra hacia el presidente Macri, que con liderazgo y con coraje decidió hacer los cambios que había que hacer para evitar una gran crisis, nos muestra que la sociedad argentina mayoritariamente adscribe a las líneas generales que presentamos a la sociedad en diciembre de 2015 para convertir a la Argentina en un país distinto que pueda aspirar a ser un país desarrollado. Por supuesto que los resultados de corto plazo de este año no son los que esperábamos, tal como vos decís. Yo el año pasado no esperaba que este año tengamos estos resultados, pero también cuando miremos dentro de muchísimos años la corrección macroeconómica que hizo la Argentina este año y cómo nos deja posicionados para crecer de aquí en adelante, si es que el presidente Macri, Cambiemos, es confirmado y se ratifican las políticas a partir del año 2019 y podemos continuar por este camino, va a ser visto como el momento en el cual la Argentina cambió para siempre y donde va a haber sido el punto de partida de una Argentina capaz de crecer a un ritmo realmente muy alto. Pero, vos decís que de lo que vos escribiste en agosto del año pasado, esa visión que tenían de gradualismo, crecimiento, a lo que está sucediendo ahora, no hay un cambio de plan. No hay un cambio de plan, hay un cambio de ritmo,
claramente cambiaron las circunstancias y tuvimos que cambiar nosotros. Y más allá de los errores que podamos haber cometido, que seguramente los hay, decidimos cambiar el ritmo, acelerar la convergencia del equilibrio fiscal. Eso conlleva también un cambio en nuestra posición externa, puesto que buena parte del déficit externo estaba siendo generada por el exceso de déficit fiscal de la Argentina, pero esa corrección la estamos haciendo y este presupuesto lo va a reflejar y la Argentina está en condiciones ahora de comenzar un proceso realmente de crecimiento sin las vulnerabilidades que traíamos hasta ahora. Ministro, acá hay dos grandes incertidumbres que suelen resaltarse. Una es cuál es la secuencia del apretón monetario, es decir, si obviamente se posterga la desaceleración de la inflación y la baja de la tasa de interés, la caída del consumo y la recesión va a ser mucho mayor. Y eso genera dudas, sobre todo sobre el proceso político. Estamos entrando ya, después de fin de año, en una campaña electoral. Y la otra es que si efectivamente ese proceso se demora, en algún momento aquellos que puedan hoy considerar que colocarse en pesos vence al temor de refugiarse en dólares, puedan empezar a dolarizar, como siempre ocurrió en la Argentina, sus activos en un proceso electoral. Entonces, estamos ingresando en un periodo de una idea de tiempo de descuento. Déjame hablarte un poco, Maxi, de la secuencia. Sí. La Argentina hoy ya muestra una recuperación muy fuerte de lo que es el crecimiento generado por el comercio exterior. Las exportaciones no afectadas por la sequía van a terminar el año creciendo por encima del 16-17% anual. Una vez que tengamos la cosecha de trigo, ya las exportaciones totales van a estar creciendo ese ritmo con importaciones que están cayendo. Es decir, el comercio neto está generando un impulso muy positivo sobre la demanda. Lo van a ver cuando se publiquen los datos del comercio exterior de octubre, donde la Argentina va a tener un superávit de comercio considerable que, en mi opinión, llegó para quedarse. En segundo lugar, la inflación está desacelerándose. Cuando uno mira los datos diarios, y yo te digo, los miro de manera obsesiva cada día. ¿Diarios? Hay distintas fuentes de precios. Uno ve que ya desde hace 10 días la inflación diaria mensualizada está en otro mundo que los números que van a mostrar septiembre y octubre, porque trae el arrastre de septiembre, porque buena parte de la inflación del mes pasado se produjo en la segunda quincena, con lo cual octubre todavía va a ser un mes malo en términos de inflación. Pero los datos diarios de la última semana, de los últimos 10 días, nos muestran que la política monetaria, tal como era de esperarse, está haciendo efecto. Una política monetaria de estas características baja la tasa de inflación. Con lo cual, a lo que ya está ocurriendo con el comercio exterior, se le va a sumar, a partir de los próximos meses, una recuperación en los salarios reales, porque la mayor parte de los acuerdos paritarios tienen cláusulas de revisión, con lo cual el salario real probablemente haya hecho piso en este mes de octubre que estamos transitando en este momento, y para adelante vamos a ver una recuperación. Por supuesto, la inversión va a ser el último componente de la demanda en recuperarse por las tasas de interés y porque tuvimos un buen nivel de inversión hasta el primer trimestre de 2018 y porque probablemente la incertidumbre política del 2019 puede afectar en parte esta variable, pero nosotros estamos convencidos de que estamos transitando el camino correcto y que no hay otro camino. Cuando uno está sentado en la silla que yo estoy sentado, siempre uno tiene que tomar decisiones mirando el contrafáctico. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta política monetaria? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta política fiscal? Bueno, sin duda que la Argentina se estaría encaminando a una de esas grandes crisis que cada tanto los argentinos hemos tenido cuando faltó liderazgo y coraje político. ¿Ustedes creen que esta política monetaria, qué pasaría cuando usted plantea qué pasaría? Es obviamente el riesgo de la continuidad de la corrida cambiaria y una mayor devaluación. Eso es lo que ustedes tratan de evitar con esta política monetaria. ¿Creen que ha quedado completamente atrás ese riesgo? Es decir, que la corrida cambiaria, que en su momento tuvo distintos episodios, ya está totalmente superada. Por supuesto que Argentina hoy está integrada al mundo y cuando uno está integrado al mundo no está exento de los shocks externos como vimos a comienzos de este año.
Déjenme ponerlo en números. La inversión de portafolio en mercados emergentes durante el año 2018 sumó unos 100.000 millones de dólares. En lo que va de 2019 van menos de 7.000 millones de dólares. Ha sido un cambio realmente muy grande, donde además la Argentina, de la cifra de 2018, se llevaba una buena porción, y este año ese más 7.000 millones incluso un negativo muy fuerte de Argentina. Hubo un cambio muy fuerte que afectó mucho más a los que no habíamos terminado de hacer reformas o los que empezamos a reformar nuestras economías mucho más tarde, porque los que están haciendo lo que está haciendo la Argentina desde hace 2 años y medio, los que lo están haciendo desde hace 20 años, hoy evidentemente sufren menos que lo que estamos sufriendo nosotros. Ahora, la fortaleza de una moneda viene dada por la fortaleza de la política monetaria. Y hoy la Argentina ha adoptado una decisión realmente de mucho coraje, que es decir, voy a tener una política monetaria destinada a tener un peso fuerte, estable, pero también con una mirada en la cual no queremos volver al atraso cambiario y por eso las bandas de no intervención del Banco Central se van actualizando. Entonces conjugamos una mirada sobre el sector productivo con una mirada sobre la tasa de inflación también. Me gustaría saber, en materia de inflación, cuando uno piensa en inflación, no nos podemos alejar demasiado del tema tarifas. ¿Cuál es el sendero que ustedes están previendo para las tarifas de gas, electricidad y transporte? Ya, no sé si para lo que resta del año y 2019. ¿Piensan en 2019 seguir desandando los subsidios en esa materia? Y al mismo tiempo también, cuando uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar con los precios después de la devaluación? Está todo el mundo mirando salarios y se percibe en el cortísimo plazo una conflictividad mayor. Tenemos el anuncio o la amenaza de paro de 36 horas de la CGT en noviembre. ¿Cuál es tu visión? Primero, el sendero de tarifas y después tu visión en materia de salarios. Bueno, como ustedes saben, lo que ocurra con tarifas depende de muchas variables. Como nos tocó verlo hace pocos días, el precio del gas tiene mucho que ver con lo que ocurre con el tipo de cambio. En términos de la actualización estacional del precio del gas, hoy la Argentina, gracias a las políticas implementadas también desde el inicio del gobierno del presidente Macri, tiene probablemente un precio en dólares del gas que va a seguir bajando porque se ha generado una oferta que no teníamos gracias a los incentivos y a los cambios en los marcos regulatorios que nos han permitido que, por ejemplo, Camesa, que compra gas para las centrales eléctricas, haya podido pasar de comprarle el gas de $5.20 el millón de BTU a 4,20. Entonces, en términos del precio del gas en dólares, es probable que no veamos incrementos. Y lo que ocurra con las tarifas va a tener que ver con la evolución del tipo de cambio. Entonces, si logramos seguir bajando la tasa de inflación, es muy probable que los incrementos en el precio del gas sean mínimos. Con la tarifa eléctrica ya estamos en niveles muy altos de cobertura y nosotros en general no estamos esperando que los precios de los servicios públicos el año que viene sean necesariamente superiores a la tasa de inflación, con lo cual hemos quitado por primera vez desde que asumió el presidente Macri una fuente adicional de presión sobre la tasa de inflación y aún así vamos a poder seguir bajando los subsidios. ¿Transporte? Transporte hay que determinarlo. Ustedes también saben ahí que nosotros ahora, en el marco de las negociaciones presupuestarias, le hemos transferido buena parte de la política tarifaria de transporte a las provincias y municipios. Entonces va a depender también mucho de lo que hagan esos distritos con las tarifas. No, perdón, y me gustaría saber qué es lo que estás previendo en materia salarial y en la relación del gobierno con el Frente Sindical, considerando que, bueno, estamos leyendo a diario que hay mayor conflictividad, por lo menos por el lado de la CGT. Bueno, yo lo separaría en 3 aspectos. Por un lado, lo que es la paritaria del sector privado, donde es absolutamente libre y cada sector tendrá que ver qué es lo que puede pagar tanto el sector empresario como el sector del trabajo, a qué acuerdos llegan, de qué manera cuidan el empleo, cuidan la rentabilidad, van a tener que llegar a acuerdos que seguramente van a ser muy distintos sector por sector. Hoy seguramente hay realidades muy distintas en el interior del país, en el sector que exporta, en el sector que importa, en el sector más vinculado al consumo interno y seguramente vamos a ver paritarias más heterogéneas
que otros años, pero por supuesto sin intervención del Gobierno Nacional. En relación a lo que son los salarios del sector público, nosotros entendemos que ha habido un esfuerzo muy grande de los empleados del sector público nacional este año, que han realmente puesto el hombro y en buena medida colaborado también a la reducción del déficit. Así que tendremos que sentarnos para pensar juntos cómo encaramos el año 2019 entre el sector público nacional y los empleados del sector público nacional, en un año que va a ser distinto que el año 2018 en términos salariales, claramente. Y finalmente la relación con la CGT, donde por un lado nosotros en el mano a mano tenemos un diálogo muy fluido en general con la mayor parte de los sindicalistas, pero también vemos una central sindical muy imbuida ya de una gimnasia preelectoral vinculada a la oposición y en donde ese nivel de conflictividad no guarda relación con la relación que tenemos cada vez que tenemos que hablar temas específicos vinculados al mundo del trabajo. ¿Cómo es la proyección de lo que están viendo para la economía del año que viene? Supimos que el FMI está pronosticando para la economía argentina una caída de 1,5% el año que viene, que si uno tiene en cuenta que eso incluye un sector agropecuario que va a tener un 30% más de cosecha que este año, significa que la caída en el Producto Bruto no agropecuario es mucho mayor que eso. Y eso proyecta una situación desde el punto de vista social complicado en un año electoral. Entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen del último año de gestión de Macri, teniendo en cuenta que eso condiciona mucho también la incertidumbre que existe respecto a la elección y si puede ganar Cristina o puede ganar Macri o alguna otra alternativa? Ustedes saben que nosotros hemos enviado al Congreso nuestras proyecciones presupuestarias, que incluyen una caída del producto de 0,5% anual, cifra que pensamos que en este momento hasta puede exagerar en parte la caída, puesto que empezamos a ver la recuperación que les mencionaba antes en el sector externo, ya muy rápida, y pensamos además que el consumo está haciendo piso en este mes de octubre. Entonces, nuestras proyecciones no coinciden exactamente con las del fondo. Por supuesto, respetamos la visión del fondo y hemos hecho nuestros cálculos de recursos también de una manera muy conservadora, porque no podemos fallar en nuestras metas fiscales. Si uno mira la pintura global del año 2019 respecto del año 2018, se va a encontrar con que, bueno, a lo mejor tenemos razón nosotros, espero que no tenga razón el fondo, y que la economía probablemente en promedio no crezca con respecto al año 2018, pero eso oculta una realidad que es que nosotros estamos terminando el año 2018 con todas las variables muy por debajo del promedio del año, lo que en la jerga económica llamamos con arrastre estadístico negativo. El Producto Bruto Interno va a terminar, si tomamos el nivel de diciembre... La economía cayendo 5%. Bueno, probablemente con un arrastre estadístico de 3,2% negativo, ese es nuestro cálculo, en diciembre respecto al promedio del año. Entonces, yo pienso que vamos a ver una recuperación el año próximo. ¿Usted cree que se va a sentir en la calle? Secuencialmente, que vamos a ir mejorando el primer trimestre contra el cuarto, el segundo contra el primero, etcétera, pero que en promedio los números probablemente no sean demasiado buenos, aunque secuencialmente veamos claramente un sendero de recuperación. Te saco un poquitín de la coyuntura. Mucho se habla en política del teorema de Baglini. Hasta hace 2 años eras consultor, sí. Seguías la realidad económica muy de cerca. ¿Qué cosas, qué recetas que en ese entonces tal vez pensabas que debía hacer el gobierno, te encontraste luego una vez adentro del gobierno que no se pueden llevar a cabo o no pudiste hacer? ¿O qué cosas decís, bueno, yo escucho a mis colegas, probablemente los más críticos de ustedes son tus colegas economistas, y que decís, si ustedes estuvieran acá sentados, yo pensaba igual que ustedes, pero sabrían que hoy no las podemos hacer? Bueno, parafraseando a la expresidenta Kirchner, yo era un consultor exitoso. Y creo que en parte, digamos, yo tenía una buena relación con mis clientes porque siempre
trataba de ponerme en los zapatos del que estaba gobernando y entender sus motivaciones y restricciones, ¿no? Con lo cual, mirando, yo en el año 2016 estaba fuera del gobierno, ¿no? Entré a finales de ese año y no tenía una visión demasiado distinta sobre lo que había que hacer respecto de lo que se estaba haciendo, salvo algunas cuestiones en materia fiscal, donde pienso sí que en el año 2016 perdimos el año, ¿no? Que podríamos haber hecho mucho más en términos fiscales de lo que se hizo, donde además generamos algunas decisiones de gasto que terminaron impactando para adelante en varios rubros. ¿La reparación histórica? Son varias, fueron más de una, pero no importa, digamos. Pero en las líneas generales, que es lo que importa, digamos, yo tenía una visión muy coincidente sobre la visión general de integración al mundo, convergencia al equilibrio fiscal, lucha contra la inflación. Y también te diría que si tiene algo este gobierno, es que no existe la diferencia entre, que se veía en otros gobiernos, el ala política y el ala económica, ¿no? Típica de gobiernos que precedieron al kirchnerismo, donde, digamos, igual había una decisión unívoca, no había alas, ¿no? Pero todos miramos a la economía también poniéndole el condimento político, porque todos pensamos que la economía, si no es viable desde la política, no funciona. Todos somos muy conscientes de que somos un gobierno en minoría parlamentaria, que tenemos que negociar y que no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer inmediatamente y que eso implica una tarea de ejercer la paciencia, la negociación y que eso es algo positivo. Le hago la última respecto al Fondo Monetario Internacional. Se va a aprobar el acuerdo el próximo viernes en el directorio del fondo, es lo que están trabajando. Así es. Y a partir de esa aprobación empieza a haber desembolsos trimestrales de dólares para el Tesoro, que tendrían que descomprimir la situación también en el mercado cambiario. Vamos a tener una situación inédita, porque los desembolsos para el año próximo